Hacer, mira qué fácil yo le destruyo la historia falsa de la economía republicana en este país con simples hechos. Ninguno de los defensores de los republicanos en el aspecto económico te va a reconocer la gran verdad de este país. Es que los últimos 3 gobiernos republicanos han terminado en crisis económicas. Y no una crisisita, bobita, no, grandes. Primero, George Bush padre. George Bush padre, después de 8 años de buen crecimiento de Ronald Reagan, aunque hay que aclarar que, que ese crecimiento de Ronald Reagan responde a un enorme gasto público. O sea, Reagan disparó el gasto público después que de la Segunda Guerra Mundial prácticamente eso no se había hecho. Reagan lo comenzó a hacer. Claro, él entró después de una crisis económica que dejó James Carter, que ese gobierno demócrata sí dejó una crisis económica. Pero lo que hizo Reagan fue disparar el gasto público. Y desde entonces lo que ha hecho todo el mundo. Por eso la economía constantemente cae en pequeños periodos de recesión o de crisis. Porque el gasto público, fíjate eso, te la cobra. Eso comenzó con Reagan. Bueno, Reagan también hizo cosas peores. O sea, el gobierno de Reagan, las Reaganomics terminaron depositando la tasa de impuestos encima de la espalda de la clase media y se la quitaron a los ricos. Recuerden que Reagan le bajó 2 veces los impuestos a los ricos, pero no se lo bajó, no. Cuando aquellos pagaban, cuando entró Reagan, pagaban el 70%. Terminaron pagando como el 30 y pico. Reagan fue el que comenzó ese desastre. Hasta ahora este país había sido la primera potencia económica del mundo gracias a los altos impuestos de los más ricos, de las corporaciones, quiero decir, no los más ricos, las corporaciones, los recontra ricos. Sin embargo, hoy pagan 21%, de cuando empezó Reagan, que era 70%. Y Trump le quiere bajar 5%. Y después dice que los culpables son los demócratas. Coño, mientras menos impuestos recaude, pero menos dinero hay para repartir, macabro. Pero bueno, nada, George Bush, comenzamos. Primer gobierno. En el segundo año, George Bush le explotó una recesión económica. La recesión económica, para los que no lo saben, en vez de crecer, decrece. O sea, en vez de ir a números positivos, a números negativos. Eso se controló al año, ya se había controlado, pero igual ya los efectos le costaron la presidencia después. Vino Clinton, con Clinton vino yo creo, el crecimiento, el mayor crecimiento después de los años de la Guerra Mundial y con más estabilidad. Date cuenta que en los últimos 4 años de Clinton, el Producto Interno Bruto anualizó a más del 4%. 4 años consecutivos, para que tengan una idea. Los 4 años de Trump anualizaron a un 2.6%. Imagínate tú, de 2.6 a 4 puntos. Pues, la diferencia, para la gente que diga, no, que Trump. Nada, Trump no hizo nada mágico con la economía. De hecho, en esos últimos 4 años de Bill Clinton ha sido la única vez que el gobierno ha podido liquidar la deuda pública. Bajó. Después de ahí siguió subiendo. Pero ha sido la última vez que un gobierno ha podido liquidar la deuda, parte de la deuda pública. Después siguió subiendo. Y anda por trillones, no sé cuánto. Qué sé yo. Ahí tenemos la primera crisis. Después viene Bush. Bush, cuando terminó, se sabe, la segunda mayor crisis económica en la historia de este país. Le explotó en la cara a Bush, pero además los republicanos no tienen justificación, porque la razón principal de esa crisis la produjeron los bancos, dándole crédito a gente que no tenía y acabando con el mercado de la vivienda. Y esa ley, y ese efecto de los bancos pudo llevar al traste con la economía estadounidense y mundial, gracias a que 3 republicanos en el año 99 presentaron un proyecto de ley para eliminar la Glass-Steagall Act, una ley que databa de los años 30, después de la Gran Depresión Económica, que tuvo que pasar Franklin Delano Roosevelt con su Congreso de Demócratas, de mayoría demócrata, y parte de los republicanos también lo apoyaron, aunque eran una pequeña minoría. En casi todo el siglo XX fueron una pequeña minoría, la mayor parte del tiempo. Esa ley se pasó ¿para qué? Para separar la banca de crédito de la banca financiera. ¿Por qué? Porque fue lo mismo que pasó en la Gran Depresión. Al quitar la Glass-Steagall Act en el 99, comenzaron la gente a darle crédito a todo el que, como decía el documental, a todos le daban crédito a todo el que tuviera pulso. ¿Tú estás vivo? Sí, coge crédito, coge casa. ¿Tú respiras? Sí, casa. No, él está en estado vegetativo, pero respira. Sí, con una máquina. Dale una casa electrónica. Trae con una casa. Pero bueno, eso fue la segunda crisis económica republicana. Prácticamente fue republicana porque ocurrió bajo la vista boba, haciéndose los ciegos de los gobiernos republicanos, y además provocado porque una ley que pasaron los republicanos permitió que los bancos destruyeran, bueno, junto con Wall Street, destruyeran la economía estadounidense mundial. Segunda crisis, ¿eh? Y la tercera crisis, cuando vino con Trump. Claro, hay que hacer un paréntesis. Ya esto no es una crisis económica provocada por los gobiernos ni las políticas republicanas. Se sabe que fue un virus.
Pero eso es lo que yo siempre he dicho hacer. Los últimos 3 gobiernos republicanos están jodidos. Han jodido la economía. Y el último, de mala suerte, Osorbo. Eso es Osorbo. Eso no pasaba hacía casi un siglo. Y mira quién le vino a pasar. Y ahora está de nuevo en el poder. ¿Y qué pasó? Hoy está nevando en la Florida, señores. Óyeme, olvídense de eso. Este gobierno va a terminar peor que esos 3 gobiernos republicanos. No sé qué va a pasar, pero nada bueno va a pasar. Y si no, háganle caso a lo de la nieve que está cayendo en la Florida, señores. Aquí este es el estado de Trump. Eso es un aviso de Dios. Y se los digo yo, que soy ateo.